Mi hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. El libro de Nehemías, capítulo 1. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. La palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas. Y cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné, oré delante de Dios de los cielos. Gracias, Señor. Aleluya. Espíritu de Dios, te damos Gracias, gracias, te damos gloria, te damos Gloria a ti, honra, Padre. en el nombre poderoso de Jesús. Freike, algo que te voy a decir. Suéltalo, profeta. Primero, antes de entender lo que se está viviendo en el capítulo, primero hay que entender el panorama antes de entrar a lo que es desarrollar. Hay que ver el panorama que está viviendo el pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel fue conquistado por el imperio babilónico, el imperio de los caldeos. El imperio de los caldeos fue conquistado por el imperio persa. Y al conquistar el imperio persa, ellos sostuvieron todas las regiones que el imperio persa había tenido. Así es. Entonces, el rey Ciro I había decretado un tratado que hacía libres a los israelitas dentro del imperio para volver a la tierra que Dios le había dado. Dios, así es. Pero los israelitas llegaron por oleadas. Escuche esto, hermano. Los israelitas no llegaron por así, llegaron por oleadas. Por oleadas. Ok. Algunas conducidas por Zorobabel, otras la conducieron otras la conducieron muchos varones de Judá. Dios mío. Entonces, Nehemías está viviendo una película, está viviendo algo Poderoso. poderoso. ¿Por qué? Porque él está en el palacio. Nehemías era el copero del rey Así es. Artajerjes. El rey Artajerjes era el rey que gobernaba después de que Ciro gobernó. Dios Entonces, la dinastía de Ciro seguía vigente. O sea que lo que Ciro había dicho todavía estaba vigente en el reino. Así es. Entonces, Nehemías estaba bajo ese reinado del rey Artajerjes primero. Entonces, él había decretado esto y Nehemías era su copero. Nehemías vivía en un sitio muy bueno. Vamos a estar ministrando bajo el tema. Se me olvidó decirlo. Vamos a estar ministrando bajo el tema, saliendo de tu conformidad. Dios mío, lo dijo este muchacho. ¿Por qué? Porque Suéltalo. Nehemías vivía en un lugar bonito, vivía en un lugar cómodo, Sí. vivía en el palacio. Así es. Vivía en una movie. Dios mío. Él era el copero del rey. Poderoso. Y en ese tiempo el copero no simplemente era el que servía el vino, Ajá. sino el que probaba los alimentos del rey antes de que el rey se lo comiera. ¿Cómo así? Porque la gente pensaba que cualquier veneno que el rey hubiera tenido, primero lo comía Nehemías. Wow. ¿Me entiendes? Sí, Todo sí, lo sí, que el sí, rey sí. comía, primero tenía que darle un bocado a Nehemías por si acaso la comida estaba envenenada. Así es. O sea que él comía todos los platos que le llevaban al rey. Él llevaba Dios todos esos mío, platos finos, todos poderoso. esos platos de alta gama que le llevaban al rey. Así o sea es. que él vivía en un lugar bien, económicamente bien. Pero algo que yo me percaté es que Nehemías no vivía bien. ¿Cómo así? Nehemías no vivía en pobreza. Escuche vivía esto. en amargura. ¿Sabe por qué? Porque mientras él estaba en el palacio, su familia estaba viviendo una crisis en Israel. Wow. Y tú no puedes Lo ser dijo. próspero, tú no puedes hacer, tener dinero, tener mucha fama, si que los que son tuyos viven en la pobreza. Dios Y si mío. los tuyos están en la pobreza, tú no llegaste a hacer nada porque no se ha sacado de la condición a los que están en tu familia. Dios del cielo, ¿cómo así? Repite eso. Lo que pasa es que Nehemías había volado pasos. Porque antes de tú llegar al palacio tienes que pasar por tu familia. Pero tu familia todavía seguía cautiva. Y mientras él estaba en un lugar de libertad, su familia seguía en un lugar de cautiverio. En un lugar de pobreza.
Y dice la palabra que llegó uno de sus hermanos y uno de sus hermanos le dijo todo lo que Israel estaba pasando. Dios. Le dijo que quemaron la muralla, le dijeron que las murallas estaban destrozadas, le dijeron que porque que las murallas estuvieran rotas en Israel era una señal de bandera blanca para que cualquier nación atacara a Israel. Así es. Porque las murallas en una ciudad representaban una protección. Las murallas en una ciudad representaban una ayuda, representaban una protección. Así es. Porque la muralla, no solamente la muralla, sino que brindaban un protejo y una Gloria a un- Dios. una mayor actividad política dentro del país, porque cuando está todo cerrado, cualquier cosa puede gobernar con firmeza, pero ahora, cuando venimos al lugar donde está pasando Nehemías, se está pasando un proceso ahí, dice que Nehemías ora y ayuna porque se siente mala por lo que su familia está pasando. Anda, topa el que está a tu lado y dile saliendo de tu conformidad. Saliendo de tu conformidad. Entonces, Nehemías vivía ahí y dice que Nehemías oró, ayunó y dice que fue a donde el rey Artajerjes y él tenía la cara desfallecida, tenía la cara desfallecida, estaba tenía triste, triste. estaba semblante caído. Entonces dice la palabra que el rey Artajerjes le preguntó a Nehemías, ¿qué te está pasando? Porque tú no eres así. Wow. Entonces Nehemías le Suéltalo. dijo al rey Artajerjes, lo que Demasiado. pasa que en Jerusalén, en Israel está pasando un proceso. Y mientras yo estuve viendo mi movie, allá en Luego. Israel está pasando algo fuerte. Dios del y cielo. dice que el rey Artajerjes le dio carta. Y dice que el rey Artajerjes le dio cartas, le dio el permiso. Porque ya Nehemías tenía una palabra. Porque ya Nehemías tenía una promesa. Dios mío. Lo que pasa es que hay gente que tienen promesa, pero no quieren accionar en la promesa que Dios le dijo. ¿Qué fue lo que dijiste? Anda, hay gente que Dios tiene mío. promesa, hay gente que viven, hay gente que tienen promesa, pero no han entrado en la dimensión del Espíritu Santo para acceder a esa promesa. Lo que tú estás diciendo, Ángel, es que hay gente que están viviendo tiempos de gloria, están cómodos en el tiempo de gloria que están viviendo y se están olvidando de los otros que están pasando Claro. procesos y batallas. Explícame eso, Lo que pasa explícame es que eso. Nehemías estuvo en el mismo proceso que estaban ellos. Dios mío. El único problema con las personas es que esa tipología de personas, Wow. cuando llega a lugares altos, se olvida del lugar de donde lo sacaron. Dios mío. Bro, voy a dañar la cámara. No, ya hace Mira, te tiempo que la estoy dañaste. diciendo, Suéltalo. te estoy diciendo que cuando hay personas que Sí, salen sí. de lugares, salen de lugares de cautiverio Sí, y sí. llegan a lugares altos y olvidan de donde Dios los sacó. Wow. Y el único problema de cuando tú llegues es olvidarte de donde Dios te sacó. Dios Porque mío. entonces, ay Dios mío, entonces Dios lo que hace es que lo tumba del lugar alto en el que está Así y lo vuelve es. al mismo lugar para que recuerde de dónde salió y que si está en ese lugar es porque Dios lo tiene ahí.